Hola, buenas tardes. Les habla Elba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Jueves de Videoconferencia. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage en Facebook de Universitas utilizando la aplicación Zoom como aula virtual. El día de hoy me encuentro en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, en el 11º Congreso Regional Americano y 21ª Jornadas Río Platenses de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Por eso ustedes ven este fondo, porque estoy en uno de los pasillos de la universidad, del edificio donde se encuentra el Consejo Superior Universitario. Antes de hacer la presentación del tema de hoy, debemos hacer los siguientes anuncios. Recuerden que están abiertas las inscripciones para el Seminario Virtual de Derecho del Trabajo comparado sobre futuro de Derecho del Trabajo, que está avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y por la Asociación de Profesores Universitarios de Derecho del Trabajo de Venezuela, que inicia el 15 de septiembre. Cuenta con la participación como ponentes principales de Oscar Hernández Álvarez de Venezuela, de Yanta Marones de Colombia, de Juan Razo Delgue de Uruguay, de José Luis Ugarte de Chile, de Jorge Rosenbaum de Uruguay y de Wilfredo Sanguinetti de España. Te invitamos a que formes parte de esta enriquecedora experiencia con excelentes especialistas junto a profesionales del derecho laboral de toda Latinoamérica. Recuerda que estás a tiempo de hacer tu solicitud de beca. Asimismo, les recordamos que del 21 al 26 de octubre de este año se va a realizar en Santo Domingo, República Dominicana, el 10º Seminario Internacional de Derecho del Trabajo Comparado, Isla de Margarita, cuyo tema principal son los derechos fundamentales en el trabajo y las relaciones laborales en la era digital. Recuerden que estos son cupos limitados y quedan muy pocos días para que venza el plazo para la reserva del cupo. Para mayor información sobre el seminario virtual y el presencial, ingresa a nuestra página web www.universitasfundacion.com o envía un mensaje a nuestra fanpage en Facebook y serás contactado. Bueno, el tema del día de hoy se titula Los desafíos contemporáneos del sindicalismo. Sobre esto debemos comentar preliminarmente lo siguiente. A partir de las últimas décadas del siglo XX, se van produciendo cambios que hacen que el contexto dentro del cual actúa el movimiento sindical tenga muy importantes diferencias con el contexto que existió durante las etapas de su inicio y consolidación. Los cambios tienen que ver con los siguientes aspectos: las variaciones de la economía, el neoliberalismo como tendencia a la sustitución del estado de bienestar social, las nuevas tecnologías, los requerimientos del mercado contemporáneo y las nuevas formas de organización empresarial, así como el trabajo informal. En general, puede decirse que la situación experimentada por las relaciones de trabajo como consecuencia del nuevo contexto en que las mismas se desarrollan sorprendió al movimiento sindical y a sus asesores, independientemente del tipo de sindicato de que se trate. En la videoconferencia se tratará de algunos de estos aspectos que, a juicio del profesor, constituyen elementos fundamentales para elaborar una óptica sindical sobre el nuevo contexto de las relaciones laborales. Nuestro disertante del día de hoy, como ya habíamos anunciado a través de las redes sociales, es el profesor Oscar Hernández Álvarez de Venezuela.
quien es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de perfeccionamiento en Derecho Sindical y del Trabajo de la Universidad La Sapienza de Roma, doctor en Derecho en la Universidad de Carabobo de Venezuela, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Lisandro Alvarado en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, docente en los cursos de posgrado en diversas universidades venezolanas, profesor invitado en varias universidades de Latinoamérica y Europa, director de la revista de Derecho del Trabajo editada por Universitas Fundación, fue funcionario de la Oficina Internacional del Trabajo y se ha desempeñado como colaborador externo de esa organización. Individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas de Venezuela, fue vicepresidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y miembro del grupo de trabajo designado por el presidente de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo para proponer cambios en los métodos de trabajo y aspectos organizativos. Miembros del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo. Es autor o coordinador de 17 libros y 87 artículos publicados. Ha sido expositor y participante de diversos congresos, seminarios y conferencias y es nuestro coordinador académico de los seminarios de Derecho del Trabajo Comparado y de los congresos internacionales de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que ha organizado Universitas Fundación. Antes de dar el derecho de palabra al profesor, les recuerdo las normas para la fase de preguntas y respuestas. Agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados o apagados. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes están en la sala virtual de Zoom o a través de la sección comentarios para quienes ven la transmisión en Facebook Live. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando. Y a los fines de dar paso al mayor número de comentarios o preguntas, por favor, deben realizar un comentario o pregunta por participante. Y no olviden escribir su nombre y país desde donde nos acompañan. Sin más preámbulo, le vamos a dar el derecho de palabra al profesor Oscar y agradecemos infinitamente, como siempre, de ser nuestro disertante. Encantado pues, en que aún a esa distancia, 5 o 6 mil kilómetros, podamos contar con tu valiosa coordinación. Buenas tardes a todos los amigos a distancia. Por cierto que tuve una ocasión muy agradable. La semana pasada yo estuve en el Congreso Iberoamericano del Derecho del Trabajo que se hizo en Santa Cruz, en Bolivia, y justamente allí conocí personalmente a una persona con quien ya nos habíamos relacionado a través de esta videoconferencia y de los seminarios virtuales que está haciendo la Fundación. Es muy agradable que después de haber tenido esta comunicación a distancia uno pueda encontrarse con personas que prácticamente son amigos a pesar de que se ha visto uno a tanta diferencia. Bueno, esto que estamos haciendo es una muestra pues, de los grandes cambios que ha habido en la humanidad a partir del siglo XX. El siglo XX fue un siglo de muchísimos cambios, sobre todo de cambios muy veloces en comparación con lo que venía siendo la historia de la humanidad, que era como un poco más lenta. Esa velocidad, por supuesto, se ha incrementado en el siglo XXI. Todas estas transformaciones digamos, del contexto social en general, tienen que determinar cambios requeridos también por los distintos organismos, los distintos entes que participan de la vida social. Y hay, como es lógico, algunos entes que son más fáciles de adaptarse al cambio y otros que son más reacios. Pero es muy importante para poder determinar la conducta adecuada, la eficiencia de la percepción social, que cada organismo pueda ver qué es lo que ha cambiado en su propio contexto para poder ver cómo puede, digamos, responder a estas transformaciones. Yo voy a referirme hoy a un organismo porque es muy cercano a nuestra disciplina, el derecho de trabajo, que es el ente sindical, el sindicato. Voy a hacer
primero una referencia muy breve a cómo nace el sindicato, a cuál fue el contexto en que el sindicato se desarrolla, para poder luego hacer ya una referencia más detallada de lo que son, a mi manera de ver, las transformaciones más importantes del contexto en que se mueve el sindicato. Creo que deben ser, digamos, los elementos fundamentales que debería tomar en cuenta el sindicalismo de hoy día para poder responder de una manera eficiente a esos desafíos o retos que le presenta la actualidad. ¿Cómo y en qué momento nace el sindicato? Bueno, el sindicato nace fundamentalmente en un proceso que comienza en el que tiene que ver con la lucha del movimiento obrero contra las condiciones que impuestas, por una parte, por la revolución industrial y por otra parte, por la concepción liberal individualista de la sociedad. En un momento dado se juntan estas dos circunstancias, se crean por primera vez grandes transformaciones en lo que es la manera de producción, se crean además grandes aglomeraciones de trabajadores, se sustituye el tradicional sistema de talleres y se crea además, como consecuencia sobre todo de la incorporación de mujeres y menores al mercado de trabajo, una demanda de mano de obra. Y eso va a significar que, aplicado como fue el concepto liberal individualista que nace con la Revolución Francesa, que terminó o extinguió todo, digamos, agentes de acción autónoma en la relación de trabajo, y que lo fundamenta entonces en lo que es la autonomía de la voluntad. En el transcurso de décadas se va realizando una lucha contra esas condiciones de trabajo, muy probable, por cierto, y además contra las formas laborales dentro de esa concepción individualista. Y ese concepto que va cambiando va a determinar que los trabajadores comienzan a organizarse y el sindicato nace de esa manera. Y ya, digamos, a principios del siglo XX, el sindicato es una institución, digamos, reconocida en la mayor parte de los países industriales, y que aún en aquellos países en los cuales había una tendencia a desconocer, por razones políticas, económicas, ideológicas, la presencia de la actividad sindical, esta se desarrollaba y se fue desarrollando hasta que llegó a institucionalizarse. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que se consolida el movimiento sindical? En primer lugar, hay que señalar que la concentración de contingentes importantes de trabajadores en las grandes empresas favorece su agrupación de los sindicatos. Los sindicatos se forman fundamentalmente en el sector industrial de la economía y que está organizado mediante el modelo fordista taylorista. Los sindicatos agrupan especialmente a lo que podemos llamar al trabajador típico, es decir, un trabajador que presta su servicio a tiempo completo a un determinado empleador, a uno solo, para el cual está prestando una labor específica mediante un contrato de trabajo que es preferentemente un contrato a tiempo indeterminado. Ese es el contexto en el cual los sindicatos, digamos, se establecen, se institucionalizan en las primeras décadas del siglo XX. Es de señalar que después de la posguerra ocurrieron al menos 3 décadas, los que se han llamado los 30 años gloriosos, en los cuales hubo un proceso constante de crecimiento económico que evidentemente favoreció la acción sindical. No obstante eso, el movimiento sindical siempre tuvo que confrontar con tendencias restrictivas a su actividad por parte del gobierno, de los gobiernos, digamos, que eran contrarios, que veían el sindicato como un elemento peligroso, por parte, digamos, de patronos que, en lugar de ver el sindicato una manera de tener un interlocutor con el cual poder entenderse y poder controlar la fuerza de trabajo, lo veían como alguien que estaba, digamos, robándole sus prerrogativas. Pero evidentemente, más allá de esa resistencia, la acción sindical creció
en la medida en que había un crecimiento constante de la economía. Pero a partir de las últimas décadas del siglo XX y en la actualidad, se producen cambios que hacen que el contexto actual en que se desarrolla el movimiento sindical sea muy diferente, tenga realmente muchas diferencias con el contexto que acabamos de describir, el contexto en el cual el movimiento sindical se llegó, digamos, a consolidar e institucionalizar. ¿Cuáles son, y en el tiempo breve que tenemos, vamos a tratar de hacer un resumen, los principales factores que de manera de ver particularizan o caracterizan este nuevo contexto en el cual se desarrolla la vida y la acción del sindicato? En primer lugar, hay que ver las variaciones de la economía. A partir de los años 70, sobre todo a partir, digamos, de la crisis petrolera de los años 70, la economía ha dejado de ser un proceso totalmente creciente y, al contrario, ha vivido momentos de expansión, momentos de estancamiento y momentos de crecimiento. Eso, por supuesto, es un cambio radical de lo que es una economía en constante crecimiento. Porque más allá de que los laboralistas en nuestra actividad doctrinaria y los textos legislativos y aún los textos constitucionales establecen como un dogma el principio de la irregresividad de los derechos laborales, de la intangibilidad de los derechos laborales, una cosa es cierta, que cuando una economía entra en franca recesión, se presenta una serie de obstáculos a la acción de los derechos sindicales. Es decir, cuando una economía está en decrecimiento, es muy difícil que los derechos laborales se mantengan tal como están, es muy difícil que sigan progresando, inclusive es muy factible que estos derechos sufran un proceso de deterioro. Un factor que no se puede descartar cuando se va a analizar esta situación, aunque no es un factor que no tiene que ver propiamente con las características económicas, sino más bien ideológicas, es la vigencia y la expansión del pensamiento neoliberal. A partir de la crisis de los años 70, se favoreció la expansión del neoliberalismo. Es una ideología según la cual el buen funcionamiento de la economía supone una drástica limitación a las funciones del Estado en la sociedad, de tal manera que se debe implantar una economía de libre mercado. Esta economía de libre mercado se caracteriza principalmente por unas drásticas reducciones del gasto público, de la oferta monetaria, por la privatización de las empresas estatales, la eliminación de todos los obstáculos para la libre empresa, la reducción del proteccionismo arancelario y un fomento de la inversión extranjera. Esta concepción neoliberal tuvo, digamos, su apogeo en la década de los 80, durante los gobiernos de Thatcher en el Reino Unido y de Reagan en los Estados Unidos de Norteamérica. Tuvo quizás su momento de vigencia estelar en cuanto a la influencia en la aplicación de políticas económicas y políticas sociales en el gobierno de Pinochet en Chile. En la actualidad, luego de que se han visto de que muchos de esos postulados neoliberales no llevaron a los objetivos que presuntamente se estaban estableciendo, ha habido, digamos, una reducción en cuanto al predominio de este neoliberalismo. Sin embargo, es un elemento muy importante que marca el contexto actual en que se mueve la actividad sindical, porque ya no existe el predominio absoluto de la concepción de bienestar social que prácticamente durante buena parte del siglo XX inspiraba la acción de los gobiernos y de los demás factores de la sociedad. Otro tercer elemento que caracteriza el contexto actual son las llamadas nuevas tecnologías. Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y especialmente en el presente siglo, la renovación tecnológica alcanzó
inusitada aceleración que evidentemente ha cambiado mucho de los esquemas que rigen el desarrollo industrial de las sociedades y que evidentemente ha ejercido una considerable influencia sobre las relaciones de trabajo. Sin embargo, en mi modesta opinión, creo que la literatura o alguna literatura ha exagerado lo que son las transformaciones, o sea, el impacto de estas transformaciones en el mundo laboral. Por eso yo quería hacer al respecto 3 precisiones. La primera precisión es que la innovación tecnológica ha sido una compañera permanente del hombre a través de su historia. Esto es muy importante determinarlo porque no es como si ahorita nos encontramos por primera vez en la necesidad de enfrentar cambios tecnológicos importantes. El derecho del trabajo como tal es producto de las innovaciones tecnológicas que se dieron durante la Revolución Industrial, como acabamos de ver. La segunda precisión que quiero hacer es que la descripción que hace alguna literatura de la economía contemporánea como un sistema totalmente innovado, en la cual predominan los procesos digitalizados y robóticos, al punto de que pareciera haberse producido una solución de continuidad por la economía del siglo XX, a mi manera de ver, no corresponde a la realidad. Al menos no corresponde a la realidad en los países latinoamericanos y en otros países en vía de desarrollo. En nuestros países existe en general lo que se ha denominado una economía dual. Aún en los países más desarrollados, en los que tienen, digamos, mayor tecnología de punta, como sería el caso del Brasil o el caso de México, existen sectores muy importantes y muy vastos de la sociedad en donde las relaciones de producción algunas veces ni siquiera han alcanzado el proceso del Fordismo-Taylorismo. En vastos sectores, y pongo el caso de Brasil porque es posiblemente el de mayor contradicción en ese país, donde hay evidentemente sectores de una tecnología muy avanzada, hay también sectores que están prácticamente en una situación que podríamos decir que es muy rudimentaria. Entonces, por eso cuando uno ve o lee una descripción de un mundo económico que es totalmente diferente al actual, realmente creo que se está exagerando un poco. Una tercera precisión tengo que ver que yo considero que todos estos cambios que han existido y que están existiendo y cada vez se producen más en la sociedad como producto de estas innovaciones tecnológicas, no cambian en absoluto las condiciones que justificaron la construcción del derecho del trabajo como una disciplina especial. El derecho del trabajo como una disciplina especial surge y se establece como una respuesta que se da después de décadas de lucha, una respuesta del Estado liberal burgués frente a la situación que se llamó entonces la cuestión social y que supone que las relaciones laborales se dan entre sectores que se encuentran en una gran desigualdad de poder económico. Esa diferencia entre el empleador que tiene el poder económico y que controla la empresa y el trabajador que está fundamentalmente vendiendo su fuerza de trabajo, eso no ha cambiado en absoluto en el siglo XXI. Y en consecuencia, si se tiende digamos, a deslaboralizar el sistema de relaciones de trabajo y a llevarlo de nuevo a lo que era en el siglo XIX, es decir, regido por la autonomía de la voluntad y en conformidad con un ordenamiento de carácter civil y con una muy poca ausencia del Estado, seguramente se va a llegar a las mismas situaciones de explotación y desigualdad que caracterizaron las relaciones laborales en el siglo XIX. Quiero hacer una especial significación en cuanto a este tema de las nuevas tecnologías y
a lo que son los elementos tradicionales del derecho del trabajo, concretamente al tema de la subordinación. Yo pienso que la subordinación como un elemento central para determinar la aplicabilidad del derecho del trabajo no ha perdido absolutamente vigencia ante la presencia de tecnología informática que evidentemente permiten que el trabajador tenga una mayor autonomía técnica para el desarrollo de sus labores. Lo que ocurre es que a la luz de las nuevas tecnologías, y no solamente de las nuevas tecnologías, sino de las nuevas formas de organizar la producción, se requiere una revisión de los conceptos que la jurisprudencia viene utilizando para encontrar la subordinación. Es decir, lo que ha cambiado son las modalidades mediante las cuales la subordinación se expresa y no el concepto de la misma. Porque en la relación de trabajo sigue existiendo un hecho fundamental, es que quien presta su servicio, el trabajador, lo hace sujeto al poder de dirección general del empleador. O sea, el empleador no es ya en el siglo XXI, como podía serlo a principios del siglo XX, una persona que da instrucciones a cada momento, a día, a través de un capataz que le tenía que decir al trabajador qué tenía que hacer en cada momento. Pero más allá de que ha cambiado esa forma, de que la subordinación en cierta manera se ha despersonalizado, sigue existiendo como un elemento fundamental para determinar cuándo una relación de prestación de servicio se puede, digamos, o se debe someter a la legislación laboral. Un tercer cambio importante tiene que ver con los requerimientos del mercado contemporáneo y las nuevas formas de organización empresarial. El mercado contemporáneo, a diferencia de lo que era el mercado a principios del siglo XX, es un mercado muy diferenciado. Está totalmente influenciado por la innovación tecnológica y está sujeto además a una gran competencia, no solamente nacional, sino también internacional. Estas circunstancias determinaron la obsolescencia del modelo fordista-taylorista y dieron lugar a unas nuevas organizaciones, una nueva forma de organización. La gran planta industrial ya no es el centro de la economía. Esa gran planta industrial se descentraliza y es sustituida por la red empresarial. En lugar de tener un solo empleador, se presentan varios empleadores con estructura jurídica diferenciada, lo cual hace, por supuesto, más difícil la labor del ente sindical, que ya no tiene un solo interlocutor, sino que tiene que muchas veces que buscar a ver dónde está ese interlocutor. Otro elemento, quizás el más importante de lo que caracteriza el contexto actual en que se desenvuelve el ente sindical, es la prevalencia del trabajo informal. El trabajo informal no es ya un fenómeno de carácter temporal. Hay un estudio de la OIT del año 2018 que indica que en América Latina alrededor del 53%, oígate bien, 53% de la fuerza de trabajo se encuentra dentro de la informalidad. Eso significa en América Latina cerca de 140 millones de trabajadores. El trabajo informal evidentemente es muy vulnerable porque carece de la protección de la legislación del trabajo y de la seguridad social. Todas estas circunstancias dan entonces un nuevo contexto. Y frente a este nuevo contexto, ¿qué ocurre con el sindicato? Normalmente el sindicato se ve como sorprendido por estos cambios. La primera reacción, la reacción inmediata es de oposición. Es, digamos, es una cuestión de confrontación con esas nuevas realidades. Se confronta la introducción de la tecnología, se confronta la tercerización, se confronta, en fin, todos aquellos cambios que van a significar que el sindicato está, digamos, saliendo del lugar de confort donde se había establecido de una manera cómoda a finales del siglo XX. Yo creo entonces que lo que debe hacerse es pasar de esa reacción inicial a lo que yo llamaría la elaboración de una óptica sindical sobre el nuevo contexto de las relaciones laborales. Es decir, el sindicato debe mirar las cosas de una manera diferente para poder estructurar una forma adecuada de afrontar estos cambios y de poder llevar a cabo su labor, que sigue siendo la misma, la defensa de la clase trabajadora dentro de una situación que es distinta a la que
venía, digamos, enfrentando durante décadas. En primer lugar, yo creo que el sindicalismo debe adoptar y formular estrategias realistas que le permitan seguir cumpliendo sus tareas y persiguiendo sus objetivos aún en el marco de una economía cambiante. Es decir, el sindicato no puede estar pensando hoy día, sobre todo no puede estar pensando en una situación de depresión con la misma mentalidad, con la misma óptica con que veía los cambios cuando la economía estaba en permanente expansión. Lo que tiene que tener claro el sindicato es que las depresiones de la economía no son una cuestión permanente, sino que la economía cambia, la economía crece, la economía decrece, la economía se estanca y que el sindicato debe actuar en todo momento para cumplir con su actividad. En segundo lugar, creo que el sindicato no puede desconocer en absoluto los cambios que la revolución tecnológica ha establecido, no solamente en la sociedad, sino en el mundo del trabajo y en el ámbito de relaciones laborales. No tiene, digamos, ningún sentido, ninguna lógica la estrategia de oposición frontal a la introducción de las tecnologías. Esa estrategia está destinada al fracaso. Por más que los sindicatos o que algunos sectores de la sociedad se opongan a la introducción de esas innovaciones tecnológicas van a perdurar y van, digamos, a prevalecer. Siempre ha sido así en el mundo. En tercer lugar, creo que el sindicato debe abandonar la tradicional indiferencia que ha observado ante los trabajadores informales, ante los trabajadores autónomos y entre los trabajadores sujetos a relaciones encubiertas. Estos sectores de trabajadores constituyen la mayor parte de la población trabajadora. Y el sindicato normalmente, tradicionalmente, se ha ocupado de sus afiliados y no ha mirado sino a sus afiliados que cada día van a ser una minoría. O sea, son una minoría porque la afiliación sindical es en general una afiliación muy baja, la tasa de afiliación sindical en América Latina e inclusive en Europa. Pero aparte de eso, son una minoría porque independientemente de que están afiliados o no al sindicato, los trabajadores asalariados, digamos, típicos, constituyen hoy una minoría frente a estos sectores, a los trabajadores informales, a los trabajadores autónomos y a los trabajadores que están sujetos a una condición de fraude laboral. El sindicato necesariamente debe adoptar estrategias e inclusive estructuras formales que le permitan desenvolverse adecuadamente en el nuevo y complejo mundo empresarial. El sindicato contemporáneo debe liberarse de la camisa de fuerza que le impone el ámbito de la empresa para trascender de la negociación colectiva de empresa a poder afrontar una negociación colectiva a nivel de grupos de empresas, de redes empresariales, de sectores de actividad económica e incluso una negociación colectiva a nivel transnacional. Por otra parte, el sindicato tiene que prepararse para participar en la formulación y la aplicación de políticas públicas económicas y sociales. Hoy día es muy predominante la concepción de que la formulación de políticas públicas económicas y sociales no debe ser una prerrogativa unilateral del Estado. El tema del diálogo social es un tema, digamos, muy presente en la sociedad contemporánea. Y en ese diálogo social, el sindicato tiene que intervenir como interlocutor. Pero no es ya lo mismo cuando el sindicato se dedica a simplemente defender las reivindicaciones de sus afiliados dentro de una empresa, a cuando el sindicato tiene que tener una visión mucho más global para entender que en ese diálogo social no está trabajando únicamente en función de sus intereses específicos y de clase, sino que está trabajando en función de la formulación de políticas que deben ser aceptadas y deben ser aplicadas a toda la sociedad. Y lo que debe tener el sindicato como un elemento fundamental es el de lograr que esas políticas sociales, esas políticas económicas, no sean ni formuladas ni aplicadas sin su participación. Por último,
creo que el sindicato contemporáneo, para que pueda atender eficientemente todos estos retos que son muy distintos a los que tradicionalmente le competían, es muy diferente la función del sindicalismo de hoy día a la función del sindicalismo anterior, donde el personaje central era el secretario de reclamo, era el que iba día a día a la inspectoría del trabajo o a la dirección de la empresa a quejarse de un incumplimiento o de un maltrato al obrero. Para que el sindicato pueda cumplir con su nueva función, tiene que prestar una muy especial atención a la formación de sus dirigentes y de sus cuadros. Existen en nuestras sociedades organismos, no solamente sindicales, sino digamos organismos que están cerca de los sindicatos, que están haciendo un esfuerzo importante en este sentido. Por ese esfuerzo en América Latina tiene que duplicarse, triplicarse, hasta que no exista un sindicalismo bien preparado. Ese sindicalismo no puede afrontar los requerimientos que hoy día se están exigiendo. Bueno, amigos, con esto termino. Ha sido, como siempre, muy gratificante el poder participar en esta videoconferencia, el poder, digamos, tener con ustedes esta comunicación a distancia, y espero que con algunos de ustedes podamos vernos próximamente. Como decía Alba, ahora en octubre, a partir del 21 y 27 de octubre, tenemos de nuevo el Seminario Internacional de Derecho Comparado de Trabajo, para el cual existen algunas posibilidades de beca que ustedes pueden ver en la página web de la Fundación Universitas. Buenas tardes y un gran placer. Muchas gracias al profesor Óscar Hernández Álvarez por su excelente y brillante intervención. De verdad que muchos de esos temas, ese ha sido uno de los temas que está siendo discutido aquí en el Congreso Regional en Córdoba. Y bueno, por acá ya tenemos dos intervenciones a través del chat del aula virtual. Nos indica Héctor Mendoza, que no nos pone de qué país nos escribe. Indica lo siguiente: hay que redimensionar la lucha sindical en el mundo moderno político sindical, porque las grandes decisiones de una sociedad se toman políticamente, y repite, en las políticas públicas, en la búsqueda del bienestar social, gobierno, sindicatos y empresariado y sector informal. No sé si tiene algún comentario sobre esto, profesor Óscar. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Justamente en el diálogo social, digamos, donde está la apuesta del mundo actual para tener una sociedad más justa. Pero para participar en ese diálogo social, el sindicato tiene que estar preparado. Muchas gracias, profesor. Por aquí Marcelo Gabriel nos indica lo siguiente: estimado profesor, gracias por ser gráfico e ilustrativo, pero ¿cómo se hace ante este cambio en las erogaciones tecnológicas para tutelar los derechos de la parte más vulnerable? Es imposible prevenir sin dar visibilidad. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con comentar. Muchas gracias, profesor. Marta Liliana Hernández, de acá de Argentina, nos dice: no puedo estar más de acuerdo con lo dicho por el profesor Óscar Hernández. La profesora Jacqueline Richard, que también nos acompaña en la sala. Gracias, profesora, y bienvenida como siempre. La pregunta para el profesor Hernández: varias de las medidas sugeridas por usted han sido tomadas. Hay sindicatos que han dado pasos importantes hacia la internacionalización. Están los comités de empresa en las empresas transnacionales, hay intentos de organizar a las pequeñas empresas, pero los sindicatos se encuentran con reformas legales que disminuyen el campo de acción sindical. ¿Qué opina al respecto, profesor Hernández? Hola, Jackie, un placer tenerte en la audiencia. Bueno, yo creo que sí, evidentemente se están haciendo cosas, ¿no? Cuando yo estoy hablando de esa óptica sindical que se requiere,
pienso que ya hay, digamos, sectores importantes del movimiento sindical que andan por esa vía, ¿no? Pero todavía yo diría que esos son sectores que son, yo me atrevería a llamar minoritarios o que no son prevalecientes, ¿no? O sea que todavía el sindicato no ha afrontado totalmente el cambio. Esto a nivel interno. Otra cosa que a nivel externo, como lo señala la profesora Richter, que muchas veces las reformas laborales que se han dado, inspiradas en el neoliberalismo, pues tratan de reducir el ámbito de la acción del sindicato, porque es que el neoliberalismo no le da, digamos, crédito a ninguna fuerza distinta a la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, por eso las reformas legislativas neoliberales tratan en lo posible de reducir la acción del sindicato. Y yo creo que si no lo eliminan, si no se vuelve a la ley Le Chapelier, que en la época de la Revolución Francesa equivocó todas las corporaciones, no es porque no lo quieran, es porque también en el contexto político no es fácil hoy que haya una legislación que, digamos, que suprima a un actor que, como el actor sindical, pues ya tiene raíces muy fuertes dentro de la sociedad. Gracias, profesor. Por acá la profesora Jacqueline aclara, mi pregunta es que no hay apoyo estatal para ese cambio. Hace la aclaratoria. No, es que eso tiene que venir no el Estado, tiene que venir el propio sindicato, porque el Estado no está interesado en eso. Tiene que ser el propio sindicato el que haga esas transformaciones. Muchas veces esa transformación lo va a hacer contra la voluntad del Estado. Ok, gracias, profe. Por acá a través de Facebook, Juan Alberto, de Venezuela, pregunta lo siguiente. ¿Es imaginable la posibilidad de que los trabajadores vuelvan a sentirse alguna vez protegidos por los sindicatos? Desde luego debe estar preguntando por el caso venezolano. Bueno, lo que ocurre es que hay sindicatos que protegen a los trabajadores, otros sindicatos que no lo hay. Es una realidad muy heterogénea, ¿no? Porque yo creo que hay movimientos sindicales en el mundo. Lo que pasa es que el caso venezolano es un caso muy específico. Hay sindicatos en el mundo que cumplen con esa función. Hay otros sindicatos que están vendidos al Estado, están vendidos a los patronos, ¿no? Eso cambia mucho, ya es una circunstancia más política. Claro, desde luego. Nelson Enrique Arispe, a través de Facebook, pregunta lo siguiente, él es de Venezuela también. ¿Se puede decir que la realidad actual exige que las organizaciones sindicales deben organizarse en sindicatos sectoriales y o profesionales, además de vincularse en confederaciones internacionales? Claro, eso es esencial. El sindicalismo de empresa ha perdido mucha de su eficacia por lo que yo decía, porque ya el centro de la actividad económica no es la gran empresa. La gran empresa se ha descentralizado. La gran empresa no tiene a veces ni el 40 ni el 30% de los empleados que tenía antes, porque lo ha externalizado. Entonces, cuando tú tienes un sindicato de empresa, estás limitando muchísimo la posibilidad de contratación. Por otra parte, nos encontramos con que en la mayor parte de nuestros países, en América Latina, la mayor parte de los trabajadores vienen en pequeñas y medianas empresas, en los cuales no hay sindicatos, en los cuales es muy difícil, inclusive la propia legislación pone trabas para que se creen sindicatos. Entonces, el sindicato de empresa ya no es un instrumento, digamos, eficiente para afrontar los problemas que tiene el sindicalismo contemporáneo. Estoy de acuerdo con que debe tenderse al sindicato, digamos, por rama de industria, a las federaciones, inclusive a la internacionalización de los sindicatos. En ese sentido, y un poco lo que decía Jacqueline, hay experiencias, lo que pasa es que son muy pocas. En América Latina se pueden contar con los dedos. En Europa, como consecuencia de lo que significa la Unión Europea, esas experiencias son más importantes de sindicatos, digamos, que hacen contrataciones internacionales. Pero ese es un camino que hay que seguir. Muchas gracias, profesor. Por acá, Carlos Barrio Nuevo, de Ecuador, pregunta lo siguiente.
¿por qué los sindicatos deben acoger a los trabajadores autónomos o informales si ellos no están bajo dependencia de un empleador? Y si los sindicatos tienen como objetivo equiparar el poder de negociación entre el trabajador y el empleador. Yo no estoy diciendo que el sindicato deba acoger, deba, digamos, afiliar al trabajador autónomo o deba afiliar al trabajador informal. Lo que pasa es que yo estoy pensando en un sindicato que va más allá de la labor reivindicacionista dentro de la empresa. Yo estoy pensando en un sindicato que es un actor fundamental dentro de una sociedad democrática y pluralista. Estoy pensando en un sindicato que interviene conjuntamente con las organizaciones empresariales, y conjuntamente con el Estado y conjuntamente con las demás organizaciones que existen hoy dentro de una sociedad democrática plural. Estoy pensando, por supuesto, en teoría, no estoy pensando en Venezuela, donde no tenemos una sociedad democrática plural, pero que ese sindicato que actúa de esa forma no debería ser indiferente ante los problemas más importantes del mundo del trabajo. Y para mí el problema más importante del mundo del trabajo hoy en el siglo XXI es el trabajo informal. Entonces yo veo que muchas veces, sobre todo en algunos análisis teóricos o doctrinarios, nos estamos preocupando por el tema ese de la robotización, como si y pensando en que se va a acabar el trabajo humano porque los robots lo están sustituyendo. Y por estar pensando en ese problema del futuro, nos estamos olvidando en el principal problema del presente, que es el trabajo informal. No estoy diciendo, repito, que el sindicato vaya a afiliar a los informales, pero el sindicato no debería ser indiferente, como ahorita en buenas partes de los casos lo es, frente a ese problema tan grave que es el problema de la informalidad. Ok, gracias, profesor. Pedro Chacón, desde Venezuela, pregunta lo siguiente: ¿cómo debe manejar el sindicalismo moderno el impacto de las herramientas tecnológicas que permiten y facilitan el trabajo fuera de la empresa, el teletrabajo y la descentralización empresarial? Los trabajadores no se conocen entre sí, la sede de la empresa no es un punto de encuentro para la organización. Pero justamente por eso el sindicato de empresa ya no es el instrumento más eficiente para que la actividad sindical cumpla su objetivo, porque la empresa, como lo acaba de decir el amigo que nos pregunta, la empresa está ya como en el aire, como disuelta. Hay gente que dice que son empresas líquidas. Oí recientemente esa denominación que me llamó la atención. Entonces, cuando ya nos encontramos solamente con eso, trabajadores que trabajan a distancia, trabajadores que están en red de trabajo, ya el sindicato de empresa pues carece de eficiencia. Muchas gracias, profesor. Por acá, Andrés Flores, de Ecuador, pregunta lo siguiente: ¿por qué existe tanta pasividad de los sindicatos en los últimos años por no defender la esencia del sindicalismo y han optado por hacerse a favor a los gobiernos de turno? Claro está, más por conseguir prebendas y colocar sus familiares en las diferentes entidades, sobre todo sector público. Hablo esto por lo observado en la mayoría de los países latinoamericanos y veo con tristeza el bajo nivel de sindicalismo y la pérdida de campo. ¿Usted tiene la misma percepción? ¿Cómo mejorarlo? Mira, el problema de la relación entre sindicato y Estado, el sindicato y partidos políticos, yo no lo puse en lo que hablamos hablando del nuevo contexto, y eso forma parte pues, de una situación muy vieja, porque es una situación muy curiosa. El Estado, sobre todo en América Latina, fue un Estado antisindical tradicionalmente. Y cuando el Estado, o el gobierno, por decirlo de esa forma, trata de llegar a un grado de empatía con los sindicatos, lo que está haciendo más bien es tratar de incorporarlos dentro de la estructura. O sea, es en el caso pues, de muchos gobiernos que simplemente han utilizado al sindicato como un instrumento de basamento de poder y que entonces incorporan al sindicato, inclusive los sindicatos en algunos casos llegan a formar parte estructural e institucional del partido político del gobierno.
Pero por otra parte, los sindicatos de América Latina han tenido siempre la tentación de lograr sus objetivos a través de la cooptación política. Es decir, es más fácil que si el sindicato llega a tener influencia dentro del partido político de gobierno, encontrar beneficios para la clase trabajadora a través de ese sistema de penetración política que a través, digamos, de una lucha de base. Ahora, lo que pasa es que eso tiene también un precio, porque en la medida que el sindicato llega a esas alianzas con los partidos políticos y con los gobiernos, está perdiendo autonomía. O sea, el partido político y el gobierno no le da un apoyo al sindicato sin pasarle factura. Entonces, evidentemente, esta situación de vinculación entre sindicatos, partidos políticos y gobierno, en general, es una historia larga, pero que se caracteriza por una pérdida de la autonomía sindical. Muchas gracias, profesor. Por acá Esteban Chacón Rojas, desde Costa Rica, manda sus saludos e indica lo siguiente. La dificultad de una proyección propositivista del sindicalismo es constantemente socavada por los mismos factores de contexto mencionados al inicio, ideológicos, comerciales, tecnológicos. Siendo así, para poder aspirar a las estrellas, debemos estar constantemente soltando las cadenas que recurrentemente nos anclan simultáneamente al suelo, además del factor mediático y cultural tendiente al individualismo cada vez más desapegado de todo vínculo y noción colectiva. Quizás sea crucial aquí ponderar también factor de vínculos internacionales y sectoriales. Ese es un comentario. Pues muy gráfica la metáfora que utiliza el amigo de Costa Rica con las cadenas que nos han aclarado. La comparto totalmente. Por acá nos escribe a través de Facebook Ángelo Ganga, del sindicato de Invertec, Rengo de Chile. Indica lo siguiente: hoy en día acá en Chile tenemos muy pocos trabajadores sindicalizados. Una pregunta simple que nos puede ayudar mucho. ¿De qué manera podemos encantar a los trabajadores para que se afilien a los sindicatos? Ya sea de cualquier manera como también de cualquier tipo de sindicato. ¿Existe alguna estrategia para poder encantar a la gente? Saludos desde Rengo, sexta región de Chile. Bueno, eso de encantar a la gente, tenemos nosotros políticos que han sido muy hábiles en el encantamiento. Yo creo que el tema es un tema de confianza en buena parte. Es decir, si los trabajadores no se afilian al sindicato, es porque no tienen confianza en que ese va a ser un instrumento que sea útil para ellos. Entonces, en ese momento, yo creo que lo que tiene que hacer un sindicato es tratar, su estrategia fundamental es tratar de ganar la confianza de la clase trabajadora para que la clase trabajadora sienta que ese sindicato le va a ser útil. Claro, para eso es muy fácil decirlo, hay muchas limitaciones. En el caso chileno concretamente hay limitaciones legales, hay limitaciones, digamos, que están en la ley y que coartan mucho la posibilidad de una acción eficaz del sindicato. Muchas gracias, profesor. Por acá nos escribe Carlos Felipe Vargas a través de Facebook. ¿Cuál debería ser la respuesta del derecho del trabajo ante el abuso del derecho de asociación sindical? Ello en acciones como la creación de múltiples sindicatos en una misma empresa y con los mismos integrantes con el fin de tener una garantía foral. Bueno, eso es simplemente, digamos, una deformación de la actividad sindical y que la legislación debería tomarlo en cuenta. O sea, tú no puedes tener 5 o 10 sindicatos con los mismos integrantes o sumando únicamente para tener una actividad foral. O sea, la ley no puede limitar el derecho de los trabajadores a crear uno más sindicatos, pero la ley también tiene que, digamos, y no solamente la ley, sino la práctica misma, determinar que los sindicatos no deben ser estructuras formales para crear privilegios, sino que deben ser
estructuras que, digamos, dinámicas en el cumplimiento de las funciones específicas que le corresponden. Gracias, profesor. Y por aquí creo que tenemos ya la última pregunta de parte de Isaac Rafael López a través de Facebook. Estimado profesor, ¿qué opinión le merece la criminalización de la actividad sindical en Venezuela? Caso dirigente sindical de Sidor, preso por hacer denuncia de la violación de los derechos reivindicativos de sus afiliados. Bueno, el caso venezolano ha sido sometido, entre otras cosas, pues, al conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo, y es importante determinar que el procedimiento, digamos, por llamarlo de alguna forma, más severo, más serio que se tiene en la OIT es la realización de una comisión de encuesta. Y justamente hay una comisión de encuesta nombrada por el Consejo de la OIT para investigar el caso venezolano. Para que ustedes tengan una idea de lo importante que, y digamos, de lo poco común que es la realización de esta comisión de encuesta, que en los 100 años que acaba de ser la OIT, creo que se han celebrado 12 o 14 comisiones de encuesta. Esta comisión estuvo en Venezuela, estuvo en el estado de Bolívar, y yo creo que la impresión que tengo es que ha tomado una situación que perfectamente es condenable, ¿no? Evidentemente en Venezuela hay una situación de restricción muy importante a las libertades sindicales. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Por aquí creo que ya terminamos con las preguntas que realizaron. Bueno, Leila apareció por aquí de Argentina, por cierto. Buenas tardes. Solo quiero felicitar al doctor y agradecer su generosa transmisión de conocimientos. Muchas gracias, Leila, por tu mensaje. Gracias. Bueno, profe, creo que ya por aquí terminamos la sesión de preguntas, el debate. Muchas gracias a todos por haber participado. Les recuerdo, están abiertas las inscripciones para el seminario virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre futuro del derecho del trabajo. Y también para el seminario presencial que se va a realizar en Santo Domingo, República Dominicana, del 21 al 26 de octubre. Profesor, nuevamente es suyo el micrófono para despedir la transmisión. Bueno, solamente muchas gracias. A Leila, que está ahí saludando, fue la persona que vimos ahorita en Bolivia, y así espero que, como tuve el placer de encontrarnos con ella en persona después de haberla visto a través de este día, podamos, pues, en muchas oportunidades encontrarnos y continuar, pues, con este intercambio en esta disciplina que tanto nos apasiona. Muchas gracias a todos ustedes, y muy especialmente a Alba, que tiene un poco de frío. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. De verdad que supremamente complacida de poder haber hecho esta transmisión desde aquí, desde la Universidad Nacional de Córdoba. Ya la gente está saliendo del Congreso, por eso escuchan, del auditorio, por eso escuchan un poco de ruido. Acaban de pasar por aquí varias ex videoconferencistas de esta sección, Andrea Franconi, Mariela Laguesa, Lucas Caparrós, bueno, en fin. Pasaron por aquí saludando desde lejos. Y bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, en nuestra sección de jueves de videoconferencia. Hasta pronto.